Ah, está bien. Esos ruiditos. Este, Oh, bueno, buenas tardes a todos acá en Argentina. Hoy es otro encuentro en la materia de ecología de comportamiento de la Universidad Nacional del Nordeste, la FACENA, donde tenemos invitados especiales cada una vez por semana o cada 2 semanas, donde nos cuentan un poco de sus trabajos relacionados al comportamiento animal. Hoy la tenemos a Nicoleta Arghini, con un típico nombre mexicano. exacto. Pero bueno, déjeme contarle, Nico, voy a tratar de hacer tu carrera en un segundo. Pero Nico, bueno, es licenciada en Ciencias Naturales en la Universidad de Florencia, en Italia, ¿no? Porque justamente de allí viene, de Italia. Después se fue a México e hizo una maestría en Ecología y Manejo de Recursos Naturales en el INECOL, que es en Jalapa, Veracruz. Y después se fue a hacer un doctorado en Antropología en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Ahí se doctoró, haciendo un trabajo de campo, creo que nos vas a contar un poco de eso también. Y después se reinstaló en México y fue haciendo diferentes estadías postdoctorales y como investigadora, si no me equivoco, en INECOL en Jalapa, en la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, Morelia, y ahora está como profesora, investigadora, o como se llama el título en su lugar, pero es profesora e investigadora, en el Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutricional de la Universidad de Guadalajara en México. Así que bueno, además con Nico nos hicimos muy amigos porque tuvimos, no sé si la suerte o la mala suerte de vivir uno al lado de la casa del otro. Así que entre varios tacos, asados y fideos, nos fuimos haciendo amigos. Así que bueno, es la verdad Así es. un placer, un orgullo tenerte acá disertando y contándonos sobre los trabajos que están haciendo. Así que bueno, cuando quieras largar, nosotros los demás vamos a ir apagando las cámaras y los micrófonos y dale. Ok, muchas gracias por la presentación. A mí también me da mucho gusto poder estar aquí platicando con ustedes un poquito de mis investigaciones. Y no estaba muy segura si me iban a presentar, entonces otra vez les va de nuevo un poquito una presentación, pero en realidad nada más es para que vean las cosas que he estado estudiando durante todos estos años y como todas han tenido esta línea común de la ecología de la nutrición y de la alimentación. Entonces, en mi licenciatura yo empecé estudiando los patrones espaciotemporales de forrajeo de unos moluscos, que son esas lapas ahí, que viven en la zona de intermarea, y entonces tienen que tomar varias decisiones sobre cuándo moverse. Normalmente ellas tienen una casa donde están pegadas y tienen que decidir cuándo moverse para forrajear y comer microalgas. Y entonces tienen que tomar decisiones basado en cuándo habrá más riesgo de depredación, en a qué zonas, a qué parches pueden llegar para obtener los nutrientes necesarios y todo esto. Entonces, digamos, esto me dio una primera base sobre todas las decisiones que tienen que tomar los organismos para decidir justamente cuándo y qué comer. Sin embargo, yo estaba muy obsesionada con los primates, las lapas no es que sí me gustaron, pero no era mi organismo favorito. Entonces logré llegar a México para hacer mi maestría y en particular me enfoqué en analizar de nuevo la dieta y el papel posible como dispersores de semillas de monos aulladores y monos araña, que son dos de las 3 especies que hay aquí en México de primates. Y me enfoqué a hacer unos experimentos de germinación de semillas después de la ingestión y me gustó mucho. Entonces decidí seguir estudiando esta vez a los monos aulladores negros que viven en el sur de México y es cuando decidí ir a hacer el doctorado en Estados Unidos, pero el trabajo de campo lo hice en el sur de México y me concentré más en estudiar la ecología nutricional, o sea, más el comportamiento, la ecología y el análisis del balance en la ingestión de nutrientes de estos monos. Y regresando a México, mi primer postdoc fue totalmente diferente respecto a los organismos que había estudiado hasta ahora, porque me enfoqué en moscas de la fruta
no las drosófilas, sino esas moscas un poquito más grandes que justo ponen sus huevecillos en la fruta, entonces son una plaga mundial porque afectan a muchas especies de árboles frutales, ¿no? Como las naranjas y todo. Y en particular, como estos animales son holometábolos, quiere decir que tienen varias etapas, varios estadios, ¿no? Pasan por larva, pupa y adulto. Quisimos ver si había posibilidad de que existiera una compensación al nivel de nutrientes, o sea, si por ejemplo las larvas habían estado en un medio en donde la comida no era balanceada y les faltaba algún nutriente, si el adulto hubiera podido de alguna manera compensar y comer, por ejemplo, más del nutriente que le había faltado como larva. En pocas palabras, vimos que en realidad no, pero esa es otra historia y hoy no voy a hablar de las moscas. En el segundo postdoc me concentré en estudiar animales nectarívoros, como hicimos algunos experimentos con colibríes y murciélagos, y también tuve la posibilidad de participar en un proyecto sobre microbiota intestinal, en particular de unos roedores que se alimentan de insectos, en particular de las mariposas monarcas, que son un símbolo acá en México, que pero son tóxicos, tienen algunos compuestos secundarios que hacen que no tengan muchos depredadores, pero hay algunas pocas especies que logran comerlas a pesar de estos compuestos secundarios. Y pensamos que justo es la microbiota intestinal que tiene posibilidad de tener metabolización y detoxificación de estos compuestos secundarios y toxinas. Entonces, bueno, en pocas palabras, aquí nada más quería que vieran que no me enfoqué en un grupo taxonómico especial en todos mis estudios, lo que siempre, obviamente tengo mis favoritos, pero lo que más me interesó fue estudiar la nutrición y utilizarla como un proceso para entender luego la fisiología y la ecología de estos organismos. Y bueno, actualmente trabajo en este Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, que es el ICANN, es parte de la Universidad de Guadalajara y en particular nos encontramos en el Centro Universitario del Sur, que es un centro que está en el sur del estado de Jalisco. Y en el ICANN se lleva a cabo investigación de varios tipos, multidisciplinaria, sobre el comportamiento alimentario, pero sobre todo se enfocan en investigación en psicología, pero digamos, considerando sus interacciones con muchas otras disciplinas como la antropología, la nutrición, la genética, la fisiología, la bioquímica y la inmunología. Entonces, las investigaciones se enfocan principalmente a los humanos, pero en particular también tenemos un bioterio en donde hay ratas de laboratorio y se hacen también muchos experimentos en ratas como modelo para entender muchas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento y cómo esto puede afectar luego y tener repercusiones sobre todo en la salud de las personas o de los animales y en particular enfocado a problemas muy actuales como malnutrición y obesidad y todo. Y en el instituto tenemos un posgrado, tenemos maestría y doctorado en ciencia del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Entonces, esta es un poco una publicidad para decirles que si alguien está interesado, ahora está abierta la convocatoria del doctorado y hay muchos estudiantes extranjeros. Sobre todo han llegado muchos de Colombia y de Chile y se hace énfasis en también colaboraciones con otros grupos de investigación que están en otros países y la movilidad digo era porque ahora tristemente es un momento un poco feo, pero era muy importante también en las actividades del posgrado. Entonces, bueno, ahora empiezo ya, voy más al grano. Para estudiar la ecología de la alimentación y de la nutrición, la pregunta principal, yo diría, es acerca de cómo los organismos deciden qué van a comer o qué no van a comer, ¿no? ¿Por qué seleccionan algo? ¿Por qué rechazan un alimento?
porque lo buscan, cuáles son los factores que hacen que un organismo decida exactamente qué comer. Aunque esta pregunta puede parecer ser sencilla, porque se come lo que se come, en realidad abordarla es un poco complicado, sobre todo porque se tiene que tomar en cuenta que se puede utilizar muchas disciplinas, no simplemente analizarla desde un punto de vista, ¿no? Entonces, se puede tomar en cuenta la fisiología y la anatomía de los organismos que estamos estudiando, por supuesto, la conducta, la ecología, el ambiente en donde se encuentran los organismos. Y si hablamos de organismos sociales, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta el entorno social, las interacciones con los conespecíficos o con individuos de otras especies. Y esto aún más si estamos hablando de los humanos, ¿no? Donde se tienen que tomar en cuenta también factores socioculturales, psicológicos, económico, entonces mucho más complicado, ¿no? Pero por hoy hablaremos nada más de animales. Entonces, ¿qué es la ecología nutricional? Esta cita de un artículo de 2009 en un volumen que hablaba justo, estaba enfocado en la ecología nutricional. Estos autores dicen que la ecología nutricional es un poquito como el arte, fácil de reconocer, pero difícil de definir. En particular, podemos decir, pero de manera relativamente sencilla, que la ecología nutricional analiza cómo los animales se enfrentan a la variedad, heterogeneidad, a las fluctuaciones que hay en el espacio, en el tiempo y en los nutrientes, o sea, la heterogeneidad nutricional de los recursos que están disponibles para obtener los macronutrientes y los micronutrientes que requieren. Y se enfoca en las interacciones dinámicas entre organismos y ambiente, todo esto mediado obviamente por la nutrición. Pero lo importante es eso de la interacción dinámica, ¿no? De cómo una cosa afecta a la otra. Y entonces aquí se ve también en este diagrama que muestra los componentes de un marco un poco integral, más integral para estudiar la ecología nutricional, ¿no? Que sería que quiere explicar fenómenos ecológicos, haciendo referencia pero a los mecanismos que operan a nivel de los organismos. Y a su vez entender rasgos de los organismos, como estos que dice aquí, la función... quisiera poner el... espérenme, puntero, ahí va. Entonces, entender ciertos rasgos de los organismos, como estos, función, mecanismo, desarrollo, historia, en relación al contexto ecológico en el que evolucionaron. Entonces, estas flechas también se pueden entender en el sentido de que hay interacciones del ambiente sobre los organismos, sobre el fenotipo de los organismos, y también, pero los organismos pueden tener un cierto efecto sobre el ambiente. El vecino ya empezó a hacer ruidos, pero no le hagamos caso. También hay interacciones horizontales, por ejemplo, dentro del ambiente, entre factores bióticos y abióticos, y obviamente entre las diferentes funciones y componentes o aspectos funcionales de los organismos. Y también la ecología nutricional se puede utilizar para abordar preguntas a diferentes escalas temporales. Podemos analizar las respuestas fisiológicas y comportamentales de los organismos. Por ejemplo, si hacemos un experimento ahora de un cierto tiempo, pues vamos a ver qué pasa en este momento, ¿no? Pero se puede analizar también la plasticidad fenotípica. Por ejemplo, si saben, la morfología de ciertas partes del tracto digestivo es muy plástica y puede cambiar en un tiempo relativamente corto dependiendo de la dieta, de la cantidad de alimentos que se ingieren. Entonces, esta es otra opción, ¿no? De ver ciertos cambios, pero en un tiempo relativamente restringido. También se puede estudiar el desarrollo y historia de vida de los animales, por ejemplo, cómo afectan diferentes edades, o sea, durante el transcurso de su vida, cómo pueden ser diferentes ciertos factores entre diferentes etapas.
O si no, también se pueden estudiar adaptaciones a una escala evolutiva, ¿no? Si, por ejemplo, queremos entender algunos rasgos anatómicos o por qué la mandíbula o los dientes están hechos de alguna manera especial, se puede analizar a nivel evolutivo, pero siempre hablando de cuestiones que tienen que ver con la ecología nutricional. Y bueno, para hablar de estas cuestiones de alimentación y nutrición, obviamente no podemos evitar mencionar la teoría del forraje óptimo, que es la base de muchos estudios que se han llevado a cabo desde hace más de 60, 70 años. Esta teoría es un conjunto de modelos predictivos que se basan sobre la maximización de una variable, que en general es la energía, que se espera que contribuya significativamente a la adecuación del individuo. En particular, hay que considerar que estas teorías toman en cuenta que para los animales es importante maximizar beneficios y minimizar costos. Entonces, los animales, cuando deciden forrajear, tendrán que hacer un compromiso entre los beneficios de obtener comida y las pérdidas de energía que se puede gastar buscando la comida o, por ejemplo, los problemas relacionados a evitar los depredadores. Sin embargo, estos modelos basados sobre la teoría del forrajeo son modelos unidimensionales porque, como les decía, sobre todo se basan en cuestiones de la energía que hay que maximizarla, ¿no? Entonces, por eso se dice maximización de una moneda. La energía sería esta moneda que es en lo que tenemos que concentrarnos, ¿no? Para tratar de que no baje y que obtengamos el máximo beneficio de las acciones que hacemos, ¿no? El problema con este tipo de modelos es que pueden haber muchos más componentes cuando consideramos que un animal tiene que comer y qué tiene que comer, que no es que sean monedas y solo se consideran restricciones, pero no entran directamente en el modelo. Por ejemplo, los compuestos secundarios que hay que evitarlos, en ese caso no hay que maximizarlos, ¿no? Y también la otra cuestión es que la energía no es que sea un nutriente en sí mismo, es una propiedad de los macronutrientes que se pueden transformar en energía. Entonces, el problema con decir que se tiene que maximizar la energía es que se puede pasar por alto la importancia de algunos nutrientes que sumados van a darnos la energía, pero a lo mejor un nutriente se quiere maximizar, pero el otro no, y no nos vamos a dar cuenta si solo hablamos de energía. Entonces, a raíz de esta crítica de los modelos de optimización en general, es que se empezó a hablar de la importancia de la mezcla y el balance de nutrientes. En este caso, se considera que las decisiones acerca de la selección del alimento se tendrían que basar en el balance de los macro y micronutrientes. Y estas dietas balanceadas serían seleccionadas a través de la regulación independiente de los macros y micronutrientes, o sea, se da la justa importancia a todos los nutrientes, a las proteínas, a los lípidos, a los carbohidratos, y no se consideran como un único grupo de comida. Y entonces pasamos de estos modelos unidimensionales que quieren maximizar una moneda a modelos multidimensionales en donde es importante que consideremos múltiples nutrientes. Y entonces en este contexto ha surgido lo que se llama normalmente geometría nutricional y es una manera, es un marco como teórico y también analítico de analizar las decisiones de los organismos acerca de la ingesta de nutrientes. Entonces, este tipo de representación normalmente es en un eje ponemos un nutriente, en el otro eje otro, que son nutrientes importantes para los organismos que estamos estudiando. No necesariamente tienen que ser macronutrientes, pueden ser minerales, micronutrientes, vitaminas. Y se ve que cada alimento que puede ser ingerido por el animal en cuestión se representa como un carril nutricional que tiene una relación o razón, lo que en inglés se llama ratio, fija entre, en este caso, carbohidrato y proteína. O sea, si estamos hablando de una manzana, la manzana tiene un valor fijo promedio de carbohidratos y proteína
no es tan fijo en realidad porque luego pueden cambiar, pero digamos que en este caso sí. Y entonces se puede representar con esta línea que en cualquier punto aumenta la cantidad, pero no cambia la razón entre carbohidrato y proteína. Entonces, digamos que en este caso, nuestro animal tiene acceso a dos tipos de alimentos que delimitan esta zona que se llama espacio nutricional. También se puede representar un objetivo nutricional, que es la mezcla óptima que para esa especie, en teoría, le va a proveer ventajas y una máxima, digamos, adecuación. O sea, esto es un poco difícil identificarlo porque no es que sabemos exactamente a priori el objetivo nutricional de todos, pero sabemos ciertos requerimientos nutricionales de diferentes especies, ¿no? Entonces se supone que el animal, cuando decide forrajear, va a tratar de hacer lo posible para alcanzar su objetivo nutricional. Pero como pueden ver, si tiene acceso nada más al alimento A y al alimento B, estas líneas no pasan por el objetivo nutricional. Entonces, ¿cómo hace este animal para llegar hasta acá? Lo que puede hacer es comer un pedacito del alimento A, un poquito del alimento B, un poquito A, un poquito B, y así mezclando los dos, sí puede alcanzar el objetivo. Esto, bueno, es prácticamente lo mismo, nada más quería dejarles ver que, por ejemplo, algo como una hoja, que sabemos que tiene obviamente más proteína que carbohidratos, tendrá su carril nutricional de esta manera más cercano del eje de la proteína. Quiere decir que la razón proteína-carbohidrato está más inclinada hacia la proteína, ¿no? Mientras que un fruto, unas cerezas, que tienen más carbohidratos, obviamente su carril nutricional estará más hacia el eje del carbohidrato. Este sería el objetivo nutricional de algún organismo del que estamos hablando, y según esta representación, un alimento como puede ser un cereal podría ser óptimo porque comiendo diferentes cantidades de estos cereales se puede alcanzar este objetivo. También, pero puede haber casos en donde el animal tiene acceso a solo un alimento. Entonces, no es que puede comer un poquito de uno, un poquito del otro y mezclarlos, porque si solo tiene el alimento A, al parecer nunca va a llegar al objetivo. Entonces, en este caso se pueden hacer varias cosas. Se pueden satisfacer los requerimientos de carbohidratos, como vemos aquí en el eje de la Y. Este sería el valor de carbohidrato que corresponde al objetivo nutricional. Entonces, el animal puede estar comiendo aquí hasta llegar a este punto y obtiene los carbohidratos necesarios, pero en este caso, si se para aquí, pueden ver que la proteína no alcanza la cantidad necesaria, pero puede ser una estrategia. La otra cosa, si para el animal en cuestión es más importante la proteína, puede decidir seguir comiendo hasta alcanzar los valores necesarios de requerimientos de proteína. Entonces, en este caso, pero comerá todo este exceso de carbohidratos. También otra cosa que puede hacer es quedarse un poco en medio, en un punto intermedio en donde no alcanza los requerimientos de ninguno de los dos nutrientes, pero los excesos y los déficits son menos extremos, entonces podría ser una estrategia menos dañina. Otra manera para representar varias cuestiones que tienen que ver con la alimentación son estos triángulos de mezclas. Aquí se pueden ver la proteína y en este caso los lípidos en los ejes se reportan como porcentajes. En las gráficas anteriores se reportaban como gramos ingeridos o transformados a cantidades de energía. En este caso hablamos de porcentajes, entonces tendremos 3 nutrientes que pueden ser macronutrientes o micronutrientes, los cuales tienen que sumar 100 su total. Entonces, si en el eje de la Y tenemos los lípidos, en el X las proteínas, este sería el tercer eje, digamos, imaginario, y sería el de los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos van aumentando de aquí, que serían 0, hasta acá, hasta la origen, porque, por ejemplo, si agarramos este punto aquí,
vemos que está en la línea de los carbohidratos del 90%, entonces, no, ya no me cuadra, no fue un buen ejemplo. La suma tiene que dar 100. Entonces, no, del 10, perdón, ya, fui yo. Entonces, está en la línea del 10%, entonces podemos ver que las demás, proteína y lípidos, tienen que dar 100. Entonces, aquí es 10%, aquí es 70% y acá será 20%. Entonces, espero no haberlos confundido más porque no fue una explicación maravillosa, pero esto es útil en el caso, por ejemplo, de comparar dietas de diferentes especies, como aquí vemos hay 3 diferentes especies de primates. Cada punto es la suma de los nutrientes obtenidos en la dieta, por ejemplo, diaria de diferentes individuos. Entonces, gracias a esta representación podemos ver que hay algunas especies en las cuales, por ejemplo, aquí este eje imaginario sería la proteína, porque aquí son lípidos y aquí son carbohidratos. Entonces, aquí empezamos que la proteína es 0, 10, 20, 30 y así. Entonces, en este caso de este punto para Aotus, normalmente la dieta está hacia acá, o sea, está alta en carbohidratos, baja en proteína. Este punto extremo también es bajo en proteína, pero alto en lípidos y bajo en carbohidratos. Esto es lo mismo si lo queremos hacer, por ejemplo, para dieta humana. De nuevo hay este triángulo de mezcla donde se reportan los lípidos, la proteína y el carbohidrato. Entonces hay algunos alimentos que obviamente tienen su porcentaje, sus características de lípidos, carbohidrato y proteína y los podemos poner como un punto en este triángulo. En este caso tenemos el arroz, un bistec y chícharos, que luego me acordé que seguramente ustedes en Argentina no los llaman chícharos, arvejas o algo así. Entonces los podemos poner aquí y vemos que también si comemos en una comida 2 o 3 de estos alimentos, podemos representar una dieta que está, o sea, unas comidas que están representadas con M y la suma de varias comidas pueden ser representadas como dietas. Entonces, si un día en una comida comemos estos chícharos y un bistec, sabremos que el punto estará en esta línea que une los dos alimentos. Si agregamos más alimentos, los puntos resultantes pueden estar en cualquier punto de esta área, de este triángulo que está delimitado, en este caso, por 3 alimentos. Y así por las dietas. Entonces, bueno, si queremos hablar de este modelo geométrico de geometría nutricional, en realidad los primeros casos y las primeras explicaciones y aplicaciones de este modelo remontan a los años 90. Entonces, ya son varias décadas que los investigadores lo están aplicando, pero no en los primeros años se aplicaba en estudios muy de nicho, digamos, y no había tenido tanta importancia también en diferentes campos. Pero bueno, los primeros estudios experimentales se hicieron utilizando insectos. Son de estos autores Robenheimer y Simpson, que son un poco los gurús de este tipo de marco analítico y ahora los pueden encontrar en miles de artículos de todo tipo. Y entonces a la fecha, ahora esta geometría nutricional ha sido aplicada al estudio de muchos tipos de animales, desde insectos, artrópodos, peces, mamíferos, primates no humanos y hasta humanos. Lo que es importante demostrar en el caso de estos estudios es que estos objetivos nutricionales, o sea, esos puntos verdes que les enseñé, son el resultado de una regulación activa de nutrientes. O sea, los animales los buscan activamente, no es que casualmente llegan a obtener su requerimiento nutricional así al azar. Entonces, esto de la regulación activa se ha logrado ver a través de experimentos de laboratorio o esos que se llaman como de cafetería,
en el que se le ofrece diferentes tipos de dietas o alimentos a los animales y se ve, ellos son libres de escoger lo que quieren. Y los primeros experimentos se hicieron con saltamontes y orugas, porque se pensaba que sobre todo este marco experimental era útil para insectos herbívoros que tenían que regular la ingesta de proteínas y carbohidratos, porque sobre todo una dieta herbívora podía tener muchas complicaciones para evitar compuestos secundarios y todo. En realidad, a la fecha se ha visto que esto se puede aplicar también a carnívoros y a otro tipo de animales que tienen dietas diferentes. Entonces, bueno, los resultados de estos primeros experimentos se resumen de esta manera. Por ejemplo, en este caso con este langosta, saltamonte, no sabría en español cómo sería, en inglés es locust. Aquí se pueden ver de nuevo los ejes. Aquí consideraron como nutrientes importantes carbohidratos y proteína. Están en miligramos, entonces cuantificaron cuánto comían de las dietas que le ofrecían. Y las dietas que le ofrecían eran representadas por estos carriles nutricionales, o sea, una dieta con una cierta proporción aquí más de carbohidratos y proteína, y en esta dietas con más proteína y carbohidratos. Y se vio que en un día estos puntos son los resultados de cuánto comía cada individuo durante toda una sesión de comida. Y se ve que estos son diferentes individuos y todos terminaron comiendo esta cantidad de carbohidrato y proteína. Todos terminaron en la misma área de toda el área disponible. Entonces quiere decir que activamente comieron un poquito de esto, un poquito del otro para terminar aquí. Y esto, como les decía, se puede hacer también con otros nutrientes. Aquí lo hicieron con una mezcla de sales, que evidentemente eran importantes durante cierta parte del desarrollo de estos insectos. Y aquí juntaron proteína y carbohidratos. Aquí le dieron diferentes dietas, una variedad así más grande respecto al primer experimento. Y de nuevo vieron que todos los individuos terminaron aquí en una zona muy restringida. Esto se vio también con los humanos, que cuando las personas están sujetas a dietas que no son balanceadas, lo que tratan de hacer es mantener constante la ingesta de proteína. Estos ABAB es el equivalente de los puntitos ahí en las diapositivas anteriores, y son diferentes personas. Y aunque aquí puede haber una cierta variabilidad, no están todos súper agregados estos puntos, pero se puede ver que lo que varió más fue la ingesta de carbohidratos y lípidos, que varió de acá a acá, mientras que la cantidad de proteína ingerida se mantuvo relativamente dentro de un rango más chiquito. Y esto ha sido explicado como la base también que pueda ofrecer una explicación un poco para ciertos problemas como la obesidad, o sea, el comer, ingerir más calorías y en particular carbohidratos y lípidos de las que se gastan, y ha sido llamada la hipótesis de la palanca de la proteína. Porque, de nuevo, basado en lo que les acabo de decir, que se trata de mantener la proteína constante, la proteína serviría un poco como palanca que luego hace que se dispare un consumo exagerado de carbohidratos y lípidos. Por ejemplo, digamos que una dieta balanceada para las personas sería una dieta que tiene un 14% de proteína. Entonces, digamos que aquí es el objetivo nutricional de las personas. Para ahora hacer un ejemplo más sencillo, digamos que esta dieta sería una dieta en donde se incluye un bistec y un pescado, ¿no? Pero si las personas no tienen disponible bistec y pescado, tienen que comer algo más que, digamos, contiene solo el 12.5% de proteína. Entonces, si las personas solo tienen papas, obviamente pues no tienen acceso a la cantidad requerida de proteína. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Pueden de nuevo hacer, como les explicaba hace rato, decidir que tratan de obtener la proteína que necesitan, pero haciendo esto, si su dieta es esta morada, tienen que llegar hasta acá. Entonces, para mantener este valor de proteína, que es el ideal, con su dieta
sea, tienen que llegar hasta un valor mucho más alto. En particular, tienen que aumentar un 14% la ingesta de carbohidratos y lípidos. Entonces, esto quiere decir que si solo tienen papas, tienen que comer tantas papas, hasta obtener la proteína de las papas como la obtendrían del bistec. Esto es un poco ejemplificado de manera sencilla, pero es lo que quieren decirnos estos autores, que piensan que cuando entonces la dieta contiene un porcentaje menor de proteína, se dispara un consumo exagerado de ingesta de energía, porque es importante fisiológicamente para las personas mantener una cantidad mínima y restringida de variabilidad de proteína diaria. Y la otra cosa que quería comentarles es la importancia que se ha visto en diferentes tipos de estudio de la relación entre proteína y carbohidratos. Entonces, en el caso aquí de los humanos, como les comenté, parece fisiológicamente es importante mantener una ingesta constante de proteína, o sea, que no varíe tanto la proteína, pero en algunos organismos parece que lo más importante es mantener constante la relación entre proteína y carbohidratos. Esto se ha visto que en muchos experimentos con insectos, que son muy útiles porque se pueden hacer experimentos que duren no muchísimo tiempo, pero que abarcan un montón de generaciones. Entonces se pueden ver los efectos también sobre la adecuación de los individuos, cosa que no se puede hacer con animales, obviamente, de vida más larga. Entonces se ha visto que ciertas razones específicas entre proteína y carbohidratos pueden afectar muchos detalles reproductivos, por ejemplo, la tasa de producción de huevecillos, las funciones del sistema inmune y también la tasa de supervivencia. Esto, sobre todo, se ha visto en muchos experimentos en moscas. Y entonces se ha visto en particular que tanto la longevidad como la reproducción dependen de este balance, pero en valores opuestos, porque si queremos maximizar la longevidad, estas gráficas son gráficas como de superficie de respuestas y los colores más cálidos, o sea, rojo y naranja, representan valores más altos. Entonces aquí se puede ver que los valores más altos de longevidad, ¿dónde están? Donde la proteína es relativamente baja y el carbohidrato es muy alto. Entonces, cuando este balance va hacia los carbohidratos, la longevidad será favorecida. Pero lo contrario pasa para la reproducción. Entonces, reproducción más efectiva, en el caso de las moscas, más huevecillos, más supervivencia de los huevecillos y más cantidad de descendencia, digamos, se maximiza cuando la proteína es alta y el carbohidrato así no tanto. Entonces hay un efecto opuesto de estos dos macronutrientes importantes, sobre todo de su balance. Bueno, esto es lo mismo, de nuevo la longevidad es más alta cuando esta razón, proteína, carbohidrato, es 1,16, eso es en drosófilas, y la producción a lo largo de toda la vida de huevos, que puede estar a indicar la reproducción, se maximiza cuando este balance es mucho más chiquito respecto al 1,16, ¿no? Es 1:4. Entonces ahora les quiero contar un poquito este tipo de estudios con primates silvestres. Últimamente ha habido muchos más ejemplos porque este marco analítico, les digo, de la geometría nutricional cada vez es más utilizado porque se ha visto que puede ser muy útil para explicar ciertas decisiones de los primates. Pero los primeros que salieron publicados en los años 2009, 2010 y en un rango corto de tiempo, fueron con estas especies y son buenos ejemplos porque son especies que tienen dietas muy contrastantes. Fueron en particular monos arañas que se consideran muy frugívoros, comen muchas frutas, gorilas que al contrario se consideran más folívoros porque ingieren
mucha cantidad de vegetales con muchas fibras, y unos papiones que representan, al contrario, individuos como más omnívoros, que pueden comer un poco de todo, como la basura. Y bueno, los primates incluyen a muchos tipos diferentes de alimento en su dieta, entonces, como les decía, es un buen ejemplo para tratar de hacer comparaciones también entre especies, porque hay una gran variedad de patrones de alimentación. Y también sus recursos de los cuales se alimentan contienen muchos diferentes nutrientes en proporciones variables, y también su disponibilidad en el espacio, en el tiempo, varía mucho. Entonces no tienen una dieta restringida que todas las especies comen lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, quiero recordarles que los posibles resultados que se pueden obtener en este tipo de análisis geométrico pueden ser los siguientes. Como hemos visto que pasa para los humanos, la proteína podría estar muy restringida, en el sentido de que sería importante para los individuos mantener una cantidad diaria de proteína fija. Y esto sería que encontraríamos un montón de puntos que están distribuidos de manera vertical, digamos. Lo opuesto saldría si lo que fuera importante para los primates es mantener una ingesta constante de carbohidratos o carbohidratos y lípidos, y entonces obtendríamos una distribución así en horizontal de todos los puntos que representan la ingesta diaria. Luego se podría obtener un patrón de esta manera, como a 45 grados, y esto quiere decir que se trata de mantener constante la ingesta de energía total, independientemente de si esta energía viene de carbohidrato o de proteína. Y finalmente, una distribución así, que quiere decir que lo que se mantiene constante es la relación, esta razón entre carbohidratos y proteína. Entonces, para los monos araña, este estudio de 2009 encontró en esta especie, Ateles chamec en Bolivia, que cada punto representa un individuo diferente durante un estudio de diferentes días y diferentes estaciones. De nuevo en las X proteína y acá carbohidratos y lípidos, y lo que pueden ver es que todos los puntos se distribuyen verticalmente. Ahora, siempre en esta figura es un poco controversial porque todo el mundo se pregunta por qué los ejes lo representaron de esta manera y simplemente no pusieron, por ejemplo, hasta 1 y ensancharon un poco acá. Pareciendo, digamos, aquí querían hacer notar el efecto visual aún más de que todos los puntos se distribuyan verticalmente. Sin embargo, también analizando los datos, pues estos patrones se mantenían. En el caso de los gorilas, que dijimos que son muy diferentes de los monos arañas porque hay algunas estaciones del año en donde no hay absolutamente frutos y no comen frutos y solo basan su dieta en alimentos como más fibrosos. Y aquí tuvieron un montón de datos que, vistos así, parece una nube sin sentido. Sin embargo, utilizaron los promedios, son 3 puntos porque se refieren a machos, hembras y juveniles. Y entonces vieron que durante la estación donde había abundancia de frutos, los valores se representaron así, de esta manera, pero durante la estación en que comían simplemente hojas porque no había frutos, los valores se movieron más hacia acá, más hacia más proteína, pero lo que importa es que pueden ver que el rango de energía no proteica, o sea, carbohidratos y lípidos, se mantuvo igual entre las dos estaciones. Entonces, lo que quiere decir es que aquí los gorilas parecen tener un patrón opuesto, que para ellos es importante mantener una cantidad relativamente constante de carbohidratos y lípidos, y simplemente durante estaciones en que no hay carbohidratos y lípidos se dedican a comer más hojas porque de alguna manera van a extraer de las hojas los carbohidratos y lípidos que necesitan. Entonces es obvio que las tienen que comer en cantidades mucho más grandes.
Esto no lo pueden hacer todos los organismos porque muchas veces sobre ingerir alimentos que contienen mucho nitrógeno, mucha proteína, sí puede ser un problema también desde el punto de vista fisiológico para poder metabolizar y excretar el nitrógeno en exceso, ¿no? Pero evidentemente los gorilas, esta es una estrategia que sí pueden tener. En el caso de los papiones, este fue un estudio ligeramente diferente porque aquí fue nada más un individuo, hembra, que lo siguieron durante 30 días seguidos. Entonces, todos estos puntos son los diferentes días del mismo individuo. Y se puede ver que en este caso lo que se mantuvo relativamente constante fue este balance de energía no proteica, carbohidratos y lípidos y proteína. Y bueno, entonces, debido a todos estos antecedentes, yo para mi tesis de doctorado, para mi investigación, quise hacer algo parecido en los monos aulladores negros. Y quería ver cuál era la estrategia nutricional de estos monos con respecto a lo que se sabía de otros primates. Entonces, empecé a pensar que a lo mejor, como son filogenéticamente cercanos a los monos araña, son atélidos, puede ser que su estrategia fuera parecida a las de los monos arañas, porque aunque los monos aulladores son más folívoros, en realidad también, sobre todo durante algunos periodos del año, sí pueden comer también mucha fruta, no es que solo comen hojas. Entonces esa era una opción entre mis hipótesis. Pero pensé que también podía ser muy importante efectivamente la dieta y el hecho de que los monos aulladores tengan tantas adaptaciones también fisiológicas y comportamentales y anatómicas para poder comer muchas hojas y mucha fibra, puede ser que esto afectara más y que entonces tuvieran un patrón de regulación de nutrientes parecido al de los gorilas. Entonces, bueno, empecé a estudiar dos grupos de monos aulladores en el sur de México, en el estado de Campeche, que está acá en la península de Yucatán. La zona era un campo experimental forestal de 2.000 hectáreas. Entonces era una zona relativamente más conservada respecto a los alrededores de la zona en donde había muchos fragmentos chiquitos. Y aquí en esta zona la selva era de tipo mediana subcaducifolia, entonces durante ciertas estaciones del año los árboles, algunos árboles perdían las hojas y había bastante variaciones entre estaciones. En particular se podían reconocer tres estaciones, unas secas en donde había un poco de hojas pero no había frutos, las lluvias que era la estación donde había la máxima disponibilidad de frutos, y los nortes, que simplemente era una estación así como más fría, en donde había un poco de frutos, pero no tanto como en las lluvias. Perdón, tomo un segundo. Entonces, el trabajo de campo lo hice durante 15 meses. Me enfoqué, como les dije, en dos grupos y en total seguí diariamente a 9 machos y 4 hembras. Los grupos de Aloha tapigra son relativamente chiquitos, no hay muchos machos y hembras adultas en cada grupo, cuando mucho 2 o 3. Y entonces mi metodología fue de seguir un animal focal durante todo el día, porque como se dieron cuenta, para obtener esos valores diarios de ingesta de nutrientes, pues uno tiene que registrar todo lo que comió ese animal durante el día. Y entonces registré todos los eventos de alimentación, cuando empezaba a comer, cuando terminaba, registraba algunas tasas de ingestión y así podía luego multiplicar la velocidad con que comían según el tiempo en que habían comido, si no podía seguir observándolos constantemente. Y así obtuve la cantidad consumida en gramos de cada uno de los alimentos que observé. Obviamente también colecté muestras de los árboles de alimentaciones, tanto de hojas, frutos, flores y todo lo que se podía colectar. Y luego hacíamos también censos fenológicos 2 veces al mes para registrar la abundancia de hojas, frutos y flores en más o menos 300 árboles, algunos árboles de alimentación y algunos que caían en nuestro transecto. Y entonces así pude obtener índices de disponibilidad de alimento para ver efectivamente cómo variaban
los patrones de alimentación en las estaciones en relación a la disponibilidad también. Y luego estas muestras las llevé a un laboratorio en donde pude hacer los análisis de los principales macronutrientes como lípidos, proteína disponible, analicé los 3 tipos diferentes de fibra y carbohidratos no estructurales en 127 muestras de plantas que fueron las más importantes que había observado. Y entonces, bueno, estos son los resultados totales de 91 de estos focales, porque obviamente, aunque registren más, como les comenté, se tienen que escoger los datos mejores, en donde uno está seguro que observó al individuo durante todo el día sin haberlo perdido de vista, estando seguro que registró todos los eventos de alimentación. Entonces, a veces, obviamente, muchos de los focales se tuvieron que descartar. Entonces, aquí los puntos diferentes, o sea, las figuritas diferentes se refieren a diferentes estaciones, pero lo que se puede notar aquí es que lo que se mantuvo con menos variación fue la relación entre carbohidratos y lípidos y proteína. Esto se puede ver de manera relativamente sencilla viendo este coeficiente de variación, que es una medida de dispersión de los datos, que se obtiene dividiendo la desviación estándar por la media. Y entonces estos valores que van de 0 a 100 o de 0 a 1, cuando se aproximan a 1 o a 100 quiere decir que hay mucha variabilidad. Entonces aquí, comparando la variación de la ingesta entre proteína o carbohidratos y lípidos o la razón entre estos dos, se ve que lo que varió menos efectivamente fue el balance, la razón entre carbohidratos y lípidos y proteína. Y este es un ejemplo durante la estación seca, en el mes de marzo, de la ingesta acumulada de energía no proteica, o sea, carbohidratos y lípidos, y proteína. O sea, prácticamente estos valores son la suma de todo lo que comía un día más lo que comió el día anterior. Entonces, si se ve estos valores seguidos durante un mes, se ve que mantienen muy constante efectivamente la relación entre energía no proteica y proteica. También viendo las fluctuaciones diarias y semanales, también eso fue durante la estación seca, desde febrero hasta abril, se puede notar cómo hay ciertas fluctuaciones que duran como a nivel de 4 o 5 días. O sea, hay periodos en que los valores están más abajo de la ingesta promedio y son seguidos por unos días en donde los valores son más arriba. Entonces, es como una manera de ver cómo los individuos pueden tratar como de balancear a nivel de varios días la ingesta de los macronutrientes. Esto porque una de las preguntas que también es muy importante es si estas actividades de regulación de ingesta ocurren a nivel diario o un poquito más a nivel de varios días. Entonces, normalmente se supone que estas regulaciones son diarias, pero eso depende, creo, un poco de las especies, ¿no? A lo mejor si un día no se pudo alcanzar la regulación de nutrientes, pues de todas maneras se trata de balancearlo en los días siguientes. Entonces hay un espacio como de un periodo un poquito más largo y no a nivel de días. Y la otra cosa que encontramos es que, y no nos esperábamos, es que los valores, por ejemplo, de energía no proteica ingerida diariamente, los rangos para la especie que estudié, coincidieron prácticamente con los valores reportados para, perdón, ya no estoy acostumbrada a hablar así tanto, se me va la voz. Entonces coincidieron con los valores reportados para esas especies de mono araña que les comenté, Ateles chamec, que normalmente se consideran, como les dije, frugívoros y que obtienen mucha más energía no proteica diaria respecto a un mono aullador, ¿no? Que siempre
se considera que come más proteína que carbohidrato. Pero esto lo quise, pues lo quiero subrayar porque muchas veces, ahora cada vez menos afortunadamente, pero hace unas décadas todos los estudios de forrajeo y alimentación también de los monos sí se basaban en cierto tipo de métodos que registraba el tiempo gastado en alimentarse, no tanto la ingesta verídica de cantidades de alimentos. Entonces, por eso ciertos valores resultaban un poco sesgados. Y bueno, ahora quiero hacer una comparación rápida con otra especie que ustedes conocerán muy bien, los monos aulladores que tienen en Argentina. Y este trabajo fue algo que hice en colaboración con Vanina, que todo el mundo conocerá, asumo. Y la verdad fue muy interesante y muy útil porque llevamos a cabo este estudio más o menos al mismo tiempo. Ella también estaba trabajando en su tesis doctoral y utilizamos la misma metodología, entonces realmente tenemos unos datos que son muy comparables. Entonces aquí nada más unos datos sobre la comparación entre esas dos especies. Que son muy parecidas, el Huatapigra ligeramente más grande y los tamaños de grupo ligeramente más chiquitos, pero son muy comparables. La tigra es la especie que está más al norte y Caraya es la que está más al sur de las Américas. Entonces, este estudio con los monos aulladores de Argentina se hizo en unos fragmentos de selva en la Estación Biológica de Corrientes. Y aquí nada más quisiera hacer una comparación rápida de las dietas de los grupos que estudiamos. En el caso de Caraya, se estudiaron en invierno y en primavera y se ve una cierta diferencia. En invierno comieron más hojas que están en verde, esto es en inglés, hojas jóvenes y hojas maduras. Y también consumieron muchos frutos maduros, pero esto es algo especial, son estos frutos de esta leguminosa que en realidad no tienen características típicas de los frutos porque son muy proteicos y contienen mucha fibra. Entonces, en realidad, toda esta proteína y fibra se va a sumar a la de las hojas. Y al contrario, en primavera, y sí fue cuando consumieron más frutos maduros y inmaduros, mucho más que las hojas. En el caso de mis monos de México, en las 3 estaciones consumieron en las secas más frutos, en los nortes un poquito más de hojas, pero también frutos, y en las lluvias fue cuando consumieron más frutos. También hay que notar que los Aloatapigra comieron menos cantidades diarias de alimentos, mientras que los de Argentina, sobre todo en el invierno, la cantidad diaria de gramos de alimento fue mucho más alta. Y entonces, ¿qué encontró Vanina? Que sí hubo patrones contrastantes entre las 2 estaciones, y hay que notar que en particular en primavera, que era cuando comieron más frutos, se tiene este patrón de casi de priorización de proteína, o sea, la proteína se mantiene constante, y eso pues sí tiene lógica porque efectivamente si sobre todo lo que había abundante eran los frutos, a lo mejor lo que era importante para los monos era tratar de encontrar algo proteico y entonces tenían que tratar de obtener cada día algo de proteína y mantenerla constante porque no era muy disponible en el ambiente. Mientras que en invierno, pues el patrón que se ve mucho más claro es mantener esta relación entre energía no proteica y proteica constante. Eso se ve de nuevo de los coeficientes de variación, que en invierno eso fue muy baja la variación entre todos estos valores del ratio famoso, proteína, energía no proteica y proteína. Entonces, este tipo de estudios también comparativos son muy útiles para poder tratar de darle importancia también y ver los efectos de lo que aquí llamo filogenia, o sea, el ser monos aulladores y tener las características típicas de un mono aullador, tanto fisiológicas como anatómicas, comportamentales y todo.
y la influencia del ambiente, o sea, la disponibilidad de recursos, el tipo de ambiente de selva en las que se encuentran, cómo pueden afectar esas estrategias de alimentación. Entonces, aquí vemos, estos son los ratio, la relación carbohidrato-proteína, de estos son mis monos en rojo rosado, en las 3 estaciones, y estos son los monos de Vanina en las 2 estaciones, que fueron muy extremas las diferencias, ¿no? Entonces, estos estudios pueden ser útiles también para, como dice aquí, identificar los límites de la variabilidad en las estrategias nutricionales de diferentes especies. Si ponemos aquí los valores de los gorilas, que de nuevo comen mucha más proteína y carbohidratos, se ve que coinciden casi con los valores de los caraya en la estación en que comieron más proteína. Y, esos son los valores de los monos araña, que al contrario comían mucha más fruta y son prácticamente muy iguales a los que se encontraron en los caraya durante otra estación de abundancia de frutos. Y los papiones están más en medio y se parecen más a lo que encontré en los monos aulladores en México. Entonces, aquí luego se podrían agregar muchas más especies que por lo mientras han sido estudiadas y han salido artículos, pero pues todos estos estudios comparativos entonces son muy interesantes para poder comparar las estrategias de diferentes tipos de primates. Otra cosa que les quiero contar rápidamente fue otro estudio en el que trabajé como colaboración con estos monos de China, Rhinopithecus roxellana, que son unos colobinos que viven en este ambiente muy extremo en China, donde durante el invierno la temperatura baja un montón, bajo cero, hay mucha nieve, entonces estos animales que a pesar de ser colobinos, entonces tener toda una serie de adaptaciones para digerir la fibra y obtener energía de dieta, digamos, de baja calidad, pero se encuentran un poco en apuros. Entonces, con estos colegas chinos, ellos tuvieron acceso a unas cámaras que podían medir la temperatura del cuerpo de estos individuos. Entonces, con una serie de cálculos, basándose también en la temperatura externa, en la velocidad del viento, se pudieron calcular los requerimientos de gasto energético metabólico para la termorregulación, que es algo que todos estos animales tienen que hacer durante el invierno, o sea, gastan mucha energía tratando de mantener el calor. Entonces, con toda esa serie de ecuaciones complicadas para mí, lograron calcular exactamente que la cantidad requerida adicional de gasto energético respecto a la primavera en el invierno era de 329 kilojoules por peso metabólico en promedio de los individuos. Y analizando los datos de alimentación con esta manera del marco geométrico, en donde aquí está la proteína y aquí la ingesta de energía no proteica, estos fueron los valores encontrados en la primavera y en el invierno. Como se puede ver aquí, se mantiene bastante constante la ingesta de proteína, lo que varía es la ingesta de energía no proteica, y se ve que esta diferencia de ingesta de energía no proteica entre la primavera y el invierno fue de 326 kilojoules, que es prácticamente exactamente este mismo número, que es el que se calculó para ver la necesidad de gasto energético para termorregular. Entonces, prácticamente esto quiere decir que lo que deciden comer estos monos en el invierno es un surplus de energía, pero que les sirve para poder mantener una temperatura corpórea así como suficiente para poder sobrevivir en este ambiente. Ahora, hay que decir que esto lo pudieron hacer porque estas tropas de monos sí se les daba de comer 2 veces al día maíz y unos rábanos. Entonces, todo esto de comer extra carbohidratos lo pudieron hacer gracias a la provisión de los investigadores.
Entonces, esto queda también para entender cómo hacen los monos que no tienen acceso a esta comida extra que encuentran de comer, porque como se ve, el ambiente es bastante difícil, ¿no? Entonces, solo comiendo corteza de los árboles, no creo que logren encontrar estos 400 kilojoules de energía más. Pero bueno, este fue un estudio interesante también para ver cómo se pueden aplicar estas cuestiones de la geometría nutricional a otros tipos de estudios más específicos para contestar ciertas preguntas. Y bueno, entonces también como resumen quería decir que estos estudios que combinan datos ecológicos, conductuales, nutricionales son importantes para poder responder cuestiones de ecología nutricional. Y es importante también notar que sí hay que usar metodologías adecuadas. Como les decía, hay que llevar a cabo muestreos de un individuo por día, porque de la manera contraria, pues no se obtendrían datos sobre la ingesta diaria de alimentos. Obviamente hay que hacer los análisis bromatológicos o nutricionales de los alimentos para poder calcular la ingesta de todos los nutrientes y hay que registrar la cantidad de alimento consumido, no el tiempo gastado en consumir cada tipo de alimento. Entonces aquí, por ejemplo, les quiero enseñar esta comparación que hicimos en un capítulo del libro, con también Martín como coautor, en donde acá, esta es la dieta de diferentes especies de monos aulladores, que es reportada en la literatura, en estudios como más viejitos, en donde la dieta se reportaba basada en tiempo de alimentación. Entonces, todas estas especies, lo verde son hojas, rojos son frutos, azul son flores, se ve que más o menos todos resultarían más folívoros, excluyendo a esta Belzebul, y esto es lo que siempre nos habían enseñado. Si al contrario, utilizamos un análisis basado en tasas de consumo, y esto lo pudimos hacer obteniendo ciertas tasas de consumo y luego las promediamos y multiplicamos. Entonces, este es un ejemplo no muy preciso, pero lo utilizamos para ver más o menos qué obtendríamos como resultados. Y se puede notar que en algunos casos, pues sí cambia completamente el patrón. Por ejemplo, en el caso de Alouatta pigra, se ve que convirtiendo la dieta, utilizando efectivamente las tasas de consumo en los gramos, al parecer los individuos son más frugívoros que folívoros. Ahora, esto obviamente va a cambiar dependiendo del lugar, del tipo de ambiente y todo, pero como en promedio, como especie, sí se obtuvieron valores diferentes, ¿no? Y también en el caso de Alouatta palliata, de nuevo, la ingestión de frutos parece ser más alta respecto a la de hojas, como se reportaba. Y bueno, en el caso de Belzebul, que sí resultaba ser más frugívora, pero con estos nuevos valores se nota mucha más la diferencia, ¿no? Mucha más la importancia de los frutos en su dieta. Y bueno, entonces después de todo esto, hablar de primates, ahora quería contarles brevemente un poquito lo que hice con otro tipo de animales, en particular con animales que son nectarívoros y cómo se pueden abordar estudios para ver la regulación de nutrientes en animales que tienen esta dieta tan particular. Esto puede aplicar tanto a aves nectarívoros como murciélagos que se alimentan efectivamente de néctar, que es un alimento como ningún otro en el mundo, porque prácticamente contiene solo agua y azúcares. Sí puede tener algunos electrolitos, aminoácidos y metabolitos secundarios, pero en cantidades muy, muy pequeñas. La característica del néctar es que no es homogéneo entre diferentes plantas y especies, temporadas del año, porque su concentración de azúcar puede ser muy variable, desde un 10% hasta 66%, me parece. Entonces, en algunos casos, estos animales que buscan néctar, pues sí tienen que lidiar con el hecho de que hay algunos néctares que no tienen bastante azúcar, entonces tienen que ingerir un montón de líquido para obtener lo mínimo que necesitan, ¿no?
Entonces, uno de los problemas asociados a este tipo de dieta es esto, que los animales tienen que lidiar y excretar enormes cantidades de agua sin perder electrolitos. Y además, tienen que complementar su dieta para poder obtener un balance de nutrientes, cubrir todos sus requerimientos, sobre todo por lo que concierne la proteína, porque la proteína, aunque sus requerimientos son bajos en general, pues sí, todos la necesitan, ¿no? Entonces es importante ser eficiente con tratar de obtener y utilizar estos compuestos nitrogenados, porque no es que sean muy comunes en la dieta, pero sabemos que como la proteína es fundamental para el crecimiento, la reproducción y muchas otras funciones del organismo. En el caso de los colibríes, sí sabemos que comen insectos, pero ya de por sí los colibríes son chiquitos y luego los insectos que comen son aún más chiquitos, no hay muchas observaciones y no hay muchos datos sobre la importancia de comer insectos en estos animales. Aquí, por ejemplo, esta foto es como una foto en nada que ver porque, o sea, creo que ahí se había aterrizado esta avispa, pero no comería un animal, o sea, un insecto de este tamaño. Todos los que comen son tipo drosófilas, ¿no? Mucho más chiquitos. Entonces la pregunta que surge es que si estos animales pueden regular la ingesta de proteína independientemente de la regulación de azúcar, o si la proteína puede ser usada como fuente de energía cuando el néctar escasea, porque hay ciertas temporadas en donde no hay flores, ¿no? En ciertos lugares. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los colibríes en estos casos? Entonces llevamos a cabo un experimento cuando estuve en mi postdoctorado en la UNAM en Morelia para tratar de contestar algunas preguntas que tenían que ver exactamente con estas regulaciones de proteína y azúcar en los colibríes. Entonces el objetivo principal era identificar los objetivos nutricionales de los colibríes, o sea, si se acuerdan el puntito verde que les mostré en las otras gráficas, averiguar si los individuos maximizan o priorizan, o sea, mantienen constante alguno de estos dos nutrientes, evaluar la dimensión temporal de estas preferencias, o sea, si se podía ver, como les enseñé, esas fluctuaciones que a lo mejor se regulaban no en cuestiones de un día, sino más días, y comparar las estrategias nutricionales de dos especies de colibríes que difieren en algunas características, pero que viven en el mismo lugar, por lo menos durante un cierto periodo del año. Entonces aprovechamos de que ahí en el campus de la UNAM sí había varios visitantes durante diferentes estaciones, entonces quisimos utilizar al colibrí berilo, que es Amazilia beryllina, y un colibrí pico anchos que se llama Cynanthus latirostris. Son colibríes que son de tamaño parecido, beryllina es ligeramente más grande, me parece pesa como 5 o 6 gramos, son chiquitos obviamente. Y no, beryllina es 4 o 5 gramos y Cynanthus 3 o 4 gramos. Y la diferencia es que Amazilia beryllina es más dominante y Cynanthus no es dominante, entonces hay toda una serie, o sea, los colibríes normalmente tienen características muy diferentes y los dominantes siempre logran desplazar a las especies que no son dominantes de las flores, ¿no? Por ejemplo, entonces logran en general tener acceso a parches o a flores que les pueden proporcionar alimentos, mientras que si uno tiene la mala suerte de no ser dominante, pues tiene que ver cómo se las arregla. Y además, sí llevan a cabo ciertas migraciones, entonces Amazilia beryllina no se encontraba en el campus durante todo el año, durante una parte del año se va a buscar exactamente lugares donde puede encontrar flores, mientras Cynanthus sí se queda durante todo el año. Entonces pueden ver aquí, teníamos unas jaulas en donde poníamos a un colibrí por jaula y luego teníamos estos dos bebederos en los cuales poníamos dos soluciones diferentes. Entonces este era un experimento como de estos de que le vamos a ofrecer dos cosas y vamos a ver si prefiere una, si prefiere la otra, si mezcla, ¿no? Y qué obtenemos o sea, cuál es al final del día su ingesta de azúcar y proteína.
Y entonces hicimos estas dietas mezclando azúcar, sacarosa y como proteína utilizamos en polvo un colágeno del que sabíamos obviamente la cantidad de nitrógeno y de proteína. Entonces les ofrecimos estas dietas, la A con la B, o sea, eran unas dietas que tenía una alta, en este caso, alta concentración esta era baja concentración, relativamente baja concentración de azúcar y de proteína, y otras dos que tenían alta concentración de proteína y sacarosa. Entonces, esto lo hicimos durante 13 días y alternamos. Entonces, de los primeros días le dimos la solución A más B, estas aquí, y durante los siguientes 3 días le dimos la C más la D. Luego tuvimos un día de pausa en que le dimos una solución que se llama Nectar Plus, que es un alimento específico para animales, para aves nectarívoras, que contiene también vitaminas y minerales y todo lo que necesitan, porque nosotros le estábamos dando solo proteína y azúcar, ¿no? No teníamos vitaminas ni nada de eso. Entonces este día era un poquito como para recuperar. Y luego volvimos a repetir 3 días la solución A y B y 3 días la C y D. Entonces, ¿qué encontramos? En el caso de Sinanthus, que dijimos es el más chiquito, el menos dominante, encontramos que en el caso de la dieta 1, lo que varió menos fue la ingesta de sacarosa, mientras que en la dieta 2 prácticamente se puede ver que comió prácticamente todos los días lo mismo. No varió para nada la relación entre proteína y sacarosa porque solo, digamos, comió de una de las dos dietas. En el caso de berillina, sí mezclaron un poco más, pero de nuevo, en el caso de la dieta 1, lo que varió menos fue la ingesta de sacarosa. En el caso de la dieta 2, lo que varió menos fue la relación entre proteína y sacarosa. Aquí se puede ver, de nuevo, son los mismos valores, pero se puede ver lo que podemos considerar el objetivo nutricional, o sea, el promedio de la ingesta de las dos especies. Y aquí se ve que en el caso de Sinanthus, este valor es más alto en cuanto concierne la sacarosa, pero sobre todo la proteína. Y en el caso de Amasilia berillina es más bajo. Aquí pueden ver exactamente estos puntos, están en esta dieta con esta relación 1 a 15, o sea, prácticamente no comieron de la otra dieta. Y esto de nuevo son estos dos valores promedios, entonces se pudo ver que Sinanthus puede ingerir más proteína que Amasilia. En particular, comieron como 79 miligramos por día versus 58 miligramos por día de la otra especie. Y si vamos a ver los requerimientos diarios, no hay información sobre estas especies, pero había información sobre una especie que de hecho es un colibrí, creo se llama austral, que vive en Argentina y en Chile, que tiene un tamaño corporal parecido y sus requerimientos para mantener el peso son 62 miligramos, entonces son más bajos que lo que comió Sinanthus. Entonces podemos extrapolar que comió bastante más que lo mínimo para mantener su peso corporal. También checamos las trayectorias de ingesta acumulada y se ve que durante los primeros días, o sea, los primeros 5 días, las dos especies mantuvieron la misma proporción de proteína sacarosa y solo después de los 5 días las dos trayectorias empezaron a diferir y llegamos hasta el final del experimento en que Sinanthus ingirió obviamente más azúcar, pero sobre todo 60% más proteína que berillina. Hago este énfasis en la proteína porque sobre todo para los colibríes, como les comentaba antes, puede ser muy difícil manejar y metabolizar un exceso de nitrógeno. De hecho, hay muchos estudios en donde se acumula pues el nitrógeno bajo forma de ácido úrico, por ejemplo, y eso lleva a un montón de problemas, como sabemos en otros animales, ¿no? Problemas de cristales que se forman, gota, todo eso. Entonces, el hecho de ingerir
más proteína de lo que es necesario sí es algo que resalta bastante, no todos los individuos lo pueden hacer, ¿no? Y entonces lo que pensamos es que vimos esta diferencia entre cómo manejan los dos nutrientes estas dos especies y pensamos que puede estar relacionada a sus características ecológicas y comportamentales. Como dijimos, Amasilla es más dominante y es migratorio. Entonces, el hecho de que Cynanthus pueda comer más proteína nos quiere decir que tal vez puede ser una especie más insectívora, porque cuando Amasilla es más dominante, las desplaza de los parches de forrajeo, a Cynanthus que le queda, por lo menos le quedaría comer más insectos, ¿no? Y lo mismo, perdón, pasa cuando ya no hay flores en su ambiente. Amasilla, ¿qué hace? Se va, es migratorio y busca lugares donde hay flores, pero Cynanthus se tiene que quedar, entonces probablemente va a obtener más insectos respecto a flores que obviamente no hay, ¿no? Y entonces esta capacidad de ingerir más proteína sí lo favorecería en temporadas desfavorables. Y esto quiere decir que podría estar utilizando la proteína como fuente de energía. Y la otra cosa que notamos es esto de mantener constante la relación entre proteína y carbohidratos a lo largo de los días. Y como les comenté hace rato, pero aquí pues de nuevo es bueno hacer énfasis, que se ha visto que estas razones específicas entre proteína y carbohidrato sí son seleccionadas en muchos organismos. Se han visto varios estudios, no solo con los insectos, sino también con ratas y ratones de laboratorio, que valores particulares de estas razones sí están asociadas con una mayor salud, supervivencia, longevidad y éxito reproductivo. Entonces, antes se daba mucha importancia a la ingesta de calorías, entonces se decía que la longevidad de la reproducción estaban ligadas a comer más o menos calorías, pero se ha visto que en realidad no son tanto las calorías, sino estas razones entre dos macronutrientes importantes como la proteína y el carbohidrato. Entonces, bueno, para finalizar, que aquí espero nadie se haya, ya son 1:30, no sé, tal vez me tardé mucho, estos tipos de estudios de geometría nutricional han sido utilizados para resolver varios problemas también de tipo aplicado, por ejemplo, para formular dietas balanceadas para animales domésticos como gatos y perros. Esto está relacionado también con el hecho de que muchas comidas de esas que se compra, sobre todo para los gatos, tiene mucha más grasa que proteína, entonces estos animales comen nutrientes que en realidad están en surplus y no les sirven y al final le hacen peor que para su salud. Y luego, como les comenté, en análisis de mecanismos que provocan la obesidad humana y otros trastornos metabólicos, y también para identificar las necesidades nutricionales de especies que están en peligro de extinción o especies que juegan papeles importantes en los ecosistemas, ¿no? Entonces, sabiendo realmente cuáles son sus necesidades nutricionales, podemos también tomar decisiones sobre los tipos de plantas que se pueden poner o reforestar en su ambiente y así. Y bueno, finalmente también este tipo de modelos geométricos no solo sirven para probar hipótesis directamente asociadas con alimentación y forrajeo, sino se ha visto que se pueden integrar con otros temas que están ligados a la nutrición, ¿no? Por ejemplo, temas de comportamiento, porque se ha visto que los nutrientes afectan ciertos tipos de patrones de actividad de algunos insectos, cuestiones de ecología y redes tróficas, porque las redes tróficas, cómo se pueden acumular ciertos nutrientes en diferentes niveles de las redes tróficas, cuestiones de evolución, como la resistencia a la obesidad, interacciones con la microbiota. Esto se ha visto en la microbiota, puede tener un efecto también sobre el comportamiento de los individuos, entonces hacer que ciertas preferencias
hacia ciertos nutrientes cambien debido a las influencias y las señales de la microbiota. Luego estudios como de biología del cambio global, porque esto tiene que ver de nuevo, también con las redes tróficas y cómo el cambio climático puede afectar también la nutrición de diferentes animales que forrajean en diferentes niveles de estas redes. Cuestiones de inmunología, obviamente se sabe la integración de nutrición e inmunología es muy importante, y también tomas de decisiones colectivas en ambientes en donde los nutrientes son complejos, pueden afectar las tomas de decisiones también a nivel de grupo, por ejemplo. Y este era un ejemplo también de cómo la nutrición puede tener un efecto diferente en la reproducción si se considera la nutrición materna y la nutrición paterna. Entonces, como pueden ver, si uno empieza a hacer estudios a más detalles, sí encuentra cosas que a lo mejor uno no se hubiera esperado, porque como les decía hace rato, que la reproducción se favorece cuando la dieta es más proteica. Pero aquí estos investigadores se dieron cuenta que una cosa es la dieta materna, estos son moscas. La dieta larval, o sea, cuando las mamás son larvas, tendrán más éxito reproductivo como adultos si su dieta es más alta en proteína. Mientras que los papás tendrán más éxito reproductivo en cuanto a huevos que eclosionan si su dieta larval era más baja en proteína y más baja en carbohidratos. Entonces, muchos detalles y muchas posibilidades de análisis. Basta, ya. Esto era todo. Terminó un poco abruptamente, pero ya fue mucha información. Entonces, voy a dejar de compartir y si siguen vivos. Muchas gracias, Nico, por la charla. Algunos murieron en combate, no. Perdón, me pasé de tiempo. Bueno, ahora tenemos hasta las 4, no mucho más, así que si quieren alguien hacer alguna pregunta, aprovecha ahora. Si alguien no entendió, yo entendí que ahora que me reproduje tengo que comer helado, básicamente. Está bien, no le exageres con la proteína. Exactamente. Acá estuvo Lula, Luciano Clandre, estaba haciendo cola en el médico para la hija y se fue. Ah, ok. Pero me dejó esta pregunta. Ah, bien. Que dice, ¿cómo regulan los animales o los monos el ingreso de compuestos secundarios tóxicos en el medio de todo esto? Sí, eso, pues yo no lo analicé con este tipo de modelos geométricos, pero sí también es una opción que se puede hacer. Obviamente lo que sabemos de los compuestos secundarios es que tratan de evitarlos. Esa sería la regulación en el sentido de que debe haber un límite para cada tipo de compuestos secundarios y los monos, gracias a los conocimientos de su ambiente y de los árboles que están en sus áreas de alimentación, pues tratan de no pasarse. Yo en mi caso sí encontré que había algunas especies que contenían bastante taninos, entonces no necesariamente yo creo sea algo que evitan totalmente, o sea, no es que simplemente si una planta tiene taninos, esa la borran desde su lista de posibles comidas, simplemente harán un poco como hacen para las otras, los macronutrientes, mezclarán, o sea, tiene sentido de nuevo este marco teórico de la mezcla, porque la mezcla es lo que mejor sirve para no exagerar con ciertas cosas dañinas o no tener demasiado poco de algo que le falta. Entonces, el hecho de poder tener una variedad de opciones es lo que los puede ayudar. Okay. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Yo quería hacer una pregunta, me parecía... ¿Qué tal, Nico? Te quería hacer una pregunta en relación al trabajo con Alouata, Caraya. Si en la parte de la nutrición hacían diferencia en la edad de los individuos, en el sexo, si se podría lograr, así como con los gorilas, digamos. Sí, seguramente. Ahora, los datos ahí de Caraya obviamente no lo tomé físicamente, yo los tomó Vanina, pero sí, yo me acuerdo que seguramente tenía datos separados por macho y hembra. No me acuerdo si incluyó a los juveniles, me parece que solo registró datos de adultos, como hice yo también me enfoqué nada más en adultos, pero macho y hembra seguramente se puede hacer. Y de hecho yo también, creo, traté de analizar algo a nivel macho-hembra. Lo malo, tal vez, con estos estudios en que seguimos relativamente pocos individuos, porque queremos hacerlo a un nivel muy preciso, entonces toda esa precisión luego deja fuera obviamente una N más grande, ¿no? Entonces, a lo mejor si uno en total tiene 8 individuos y fueron 6 machos y 2 hembras, sí se puede hacer la división, pero tal vez los resultados que encuentres no serían tan significativos si solo se basan en 2 hembras, ¿no? Pero sí sé que Vanina también tenía datos a nivel de diferentes sexos y seguramente también en su tesis hay más detalle abundante, porque uno siempre en las tesis luego pone miles de cosas, ¿no? Yo, Nico, no sé si se me escucha bien. Sí, adelante. ¿Vos llegaste a comparar si hembras en diferentes estados reproductivos cambiaban el balance de proteína y carbohidrato? Por la cuestión de la... Mira, de nuevo, de eso no lo chequé porque yo tenía nada más 4 hembras, ¿viste? Entonces, sí tuve datos de cuando estaban embarazadas, porque obviamente estuve ahí más de un año, entonces me di cuenta, pero me pareció que no eran, o sea, si tenía una embarazada versus 3 no embarazadas, sentí que no. Y a nivel así simplemente de observación, francamente yo no me di cuenta de algo en especial, o sea, no es que la hembra embarazada, claro, a lo mejor más que la embarazada hubiera sido cuando estaban lactando, ¿no? Que supuestamente sí, también, la lactancia a lo mejor necesitan más, pues, nutrientes, pero sí, no lo hice por la falta de más individuos. Está bien. Gracias. Sí, nada. Yo tengo otra pregunta acá relacionado, porque ahora mirando a Vero, que ella trabajó más tiempo con zorros y también ahora con un estudiante estamos viendo algo de dieta en zorros, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer estos trabajos en animales que no son tan fáciles como un mono? Un mono lo ves comer, contás los bocados, qué sé yo. Pero en este caso de que tenés un zorro, que nos interesa trabajar, bueno, que sabemos que es más difícil colectar los datos o que es cámara trampa, es más difícil. Claro. ¿Se pueden aproximar estos modelos o no? Esa sí es una gran pregunta, porque yo también, pensando en que quería hacerlo con otro tipo, en algún momento, por ejemplo, estaba buscando trabajo en un departamento exactamente tipo de fauna silvestre, ¿no? Entonces tuve que dar una charla diciendo las cosas que yo haría con los ungulados, y la verdad sí era un poco problemático, porque también con ciertos venados así, no es que tú puedes observarlos. Algunas cosas a lo mejor se pueden hacer colectando las excretas y haciendo análisis a nivel de tratar de ver pues las excretas por qué están compuestas, pero ahí nunca vas a tener información sobre las cantidades. O sea, a lo mejor lo haces a nivel de calidad, pero ¿cómo vas a saber cuánto comió en un día un individuo? Entonces, yo creo exactamente el mismo tipo de análisis no se puede hacer. Se pueden Inclusive hacer... las tasas de ingestión y eso tampoco. Bueno,
A lo mejor eso, pero yo no sé cuánto tiempo lograrías ver a tu animal en el sentido, a lo mejor sí puedes obtener tasa de ingestión de algún alimento, ¿no? Pero luego no sabes en el transcurso del día cuántas veces comió ese alimento. Entonces, ¿qué te sirve tener la tasa si no sabes por qué multiplicarla? Lo que sí se pueden hacer son esos triángulos, esos que les enseñé con los porcentajes, porque esos no tienen las cantidades necesariamente, o sea, pueden tener los porcentajes de nutrientes que tú obtienes diciendo, bueno, esta es una dieta, esta es la dieta del zorro que yo averigüé viendo las cacas, ¿no? Entonces tú sabes que a lo mejor en una cierta temporada todas las excretas tienen 2% de esto, 3% de lo otro, y entonces puedes ver cuántos nutrientes corresponden a ese 3% de ratón o algo así. Y entonces una vez que tú tengas los porcentajes de nutrientes, eso sí, se pueden poner en esos triángulos de mezclas. Y eso sirven justamente para ver si se agregan los datos hacia un cierto nutriente, los puedes separar por estaciones, puedes poner ahí datos que obtengas de la literatura de la misma especie en otro lugar o otras especies, o, perdón, depredador y presas, no sé, cosas así, pero yo creo que los triángulos de mezclas en ese caso son los adecuados. En el caso de la geometría nutricional, ¿llegaron a hacer estudios que tengan que ver más con ambientes degradados o conservados, diríamos, en una misma especie Sí, en o sea, primates? ajá, sí, hay varios estudios, por ejemplo, en lemures, en donde hay información sobre especies que viven en lugares más degradados, en fragmentos más chiquitos. Entonces, ahí sí hay mucho más detalles también con respecto a eso y en estaciones diferentes y cómo varía la disponibilidad de alimento en lugares donde hay poquito que escoger, ¿no? Prácticamente. Y hay algunos estudios un poco, sí, como más complicados también, que le meten diferentes tipos de variables, pero que básicamente todos sí se resumen con eso de tener que tener los valores diarios de ingesta. Sí. No te escuchamos, Martín. ¿Qué? Mejor. ¿Alguna pregunta más por ahí? Ah, María que hablaba, pero no se escuchaba. ¿Quién? María ¿Yo? Cielo. Sí, sí, no dale. sé si se me escucha ahí. Ahora sí. Uh-huh. Perfecto, gracias. Le quería hacer una pregunta sobre colibríes, porque si tengo suerte, me gustaría trabajar también con esos animales. Ah, qué bien. Un poco simple comparado a lo de mis profesores, creo, pero quería saber, como dijo que había una especie que era residente y otra que era migratoria. Quería saber si estudiaron a ambas especies al mismo tiempo o si hubo alguna diferencia en las estaciones. Si tuvieron que primero, no sé, por un tema logístico, tal vez primero tuvieron que atrapar a una y después a la otra. Ajá, sí, o sea, las hicimos separada por especie en el sentido de que en una tanda analizamos todos los de una especie y después todos los de la otra, pero fueron en meses parecidos, o sea, sí los agarramos cuando todos estaban en el lugar. Bueno, Entonces, todos ocurrían. sí, Claro. sí. Perfecto. Entonces estaban, pues digamos, era el momento en que las dos especies coexistían y entonces tenían sus, obviamente, características de que, como decía, la dominante siempre tenía más acceso a la comida y todo. Pero, digamos, eso tratamos de que no fuera un efecto importante en los experimentos porque los agarramos y los tuvimos unos días como para que se adaptaran al ambiente de cautiverio, para que aprendieran a tomar de los bebederos y todo. Entonces, eso Claro, tratamos de que... más que nada preguntaba porque dije, bueno, por ahí la residente va a cambiar sus métodos o sus estrategias de alimentación durante la época en la que la otra no esté.
Entonces, Claro, sí, sí, esa podía ser una opción, pero sí, para evitar esos problemas fue cuando los dos estaban juntos. claro, gracias. Sin nada. Yo tengo una pregunta de Romina Pave, que tiene al nene más chico saltando por la cabeza, entonces me la mandó por WhatsApp. Ok. Ella me pregunta si con los murciélagos hiciste algo parecido que con los colibríes, y si hay estudios de ecología nutricional con murciélagos insectívoros. Sí, con los murciélagos hicimos algo parecido, nada más que fue una sola especie, o sea, ahí no comparamos dos especies. Eso fue así como medio oportunístico en el sentido de que yo quería hacer el experimento y fuimos a buscar una especie nectarívora que sabíamos que en ese momento estaba en unas cuevas ahí cercanas, entonces fuimos, los capturamos y tuvimos un poco de problemas, por eso también ahora no reporté mucho y todavía no publicamos nada, porque a pesar de que el grupo ahí donde yo estaba, el grupo de trabajo, ya habían trabajado con murciélagos en cautiverio, yo no sé si tuve un toque maléfico, no sé qué, los pobres murciélagos no es que les fue muy bien, o sea, se tardaron mucho en aprender, o sea, sí aprendieron a comer de los bebederos, pero perdían pesos, o sea, mientras estábamos en la fase de aclimatización, pues no se veía que estuvieran así como en super forma. Entonces, al final, sí tuvimos que repetir el experimento 2 veces y no comían de la solución que tenía demasiada proteína, entonces fue un poquito más complicado. Al final lo logramos hacer y al final logramos liberar a los murciélagos así sanos y salvos, pero sí fue un poco complicado. Y con los insectívoros, que yo sepa, no he leído tantos estudios porque yo me enfoqué a los problemas relativos al hecho de que comen néctar, ¿no? Porque es un tipo de alimento muy especial y digamos, difícil también de manejar. En los insectívoros, no sé bien qué tipos de estudios nutricionales podrían haber hecho, sobre todo porque es un poco difícil, como les decía, ver qué tantos insectos comen. Nosotros intentamos hacer un experimento con los colibríes, con unas mosquitas, para ver cuántas mosquitas comían, pero sí fue un poco un infierno de contar todas las drosófilas, ponerlas en la jaula, volver a contarlas después que las habían comido, que eran muy chiquitas. A lo mejor en el caso de los murciélagos, bueno, sí, no sé, quise decir algo, mejor no. No sabría decirte más, lo siento. Casi tiene un proyecto de tesis. Sí, No. que bueno. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Muy interesante tu charla, Nico. Perdóname que te hice la pregunta así, pero la cantidad de información súper clara y muy linda la presentación. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. Dale. Primero, muchas gracias por la charla. La verdad que es re interesante todo este fenómeno de la nutrición y cómo afecta el comportamiento. Yo lo que me pregunto es, vaya, ¿cómo es el mecanismo interno como para que un animal pueda saber qué es lo que tiene que comer? Porque, por ejemplo, inclusive está documentado en humanos que sucede con niños pequeños que se han encontrado comiendo tornillos o cosas así por falta de, claro, en situaciones muy precarias, ¿no? En falta de hierro o de nutrientes, o sea, que comen cosas, pero, o sea, ¿cómo saben las personas o los animales lo que tienen que ingerir? Es decir, porque claramente la dieta la tienen orientada ya sea hacia los glúcidos, bueno, lípidos o proteínas, más de acuerdo a la especie, pero ¿cómo es que es tan innato? O sea, tiene que haber algún proceso fisiológico que indique qué es lo que tiene que pasar. Sí, eso efectivamente no es tan sencillo de entender. Seguramente hay ciertas cosas que se pueden llamar como apetitos, que a nivel fisiológico funcionan en el sentido de que hay ciertas moléculas que estimulan la
comida. Por ejemplo, se sabe que hay ciertos aminoácidos que son estimulantes, o sea, te dan ganas de comerlos, y el azúcar, normalmente, o sea, todas las cosas así que tiene dulce, diferentes tipos de sacarosa u otros, o sea, azúcares, también estimulan la comida. Entonces, en el caso de que haya necesidad, por ejemplo, especial de proteína, te digo, hay ciertos aminoácidos que se ven como estimulantes, entonces, si el cuerpo en ese momento necesita proteína, pues el animal o el que sea el organismo sí puede detectar con el sabor ciertos tipos de alimentos que los contienen, ¿no? Porque a lo mejor nosotros los humanos están, sí, aunque las personas no sepan de nutrición, pero sí sabemos que la carne, proteína y las verduras, fibra, no sé, ¿no? Mientras que los animales, tú podrías decir, bueno, ¿cómo saben exactamente si necesitan proteína que tienen que comer un insecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo, hay ciertos aminoácidos, por un lado la proteína y los azúcares, que tienen capacidad de sabor inmediato que los animales fisiológicamente saben reconocer. Luego sí hay ciertas otras cosas, por ejemplo, la necesidad de ciertos minerales o vitaminas o sal, ¿no? También se ve mucho en los animales que a veces comen cosas saladas porque necesitan minerales, que sí, efectivamente ahí es más complicado ver cómo es la reacción del estímulo, necesidad y decisión, ¿no? Pero seguramente desde el punto de vista neuronal, neurológico, fisiológico, hay ciertas maneras que permiten que ciertas decisiones se basen en eso. Obviamente en los humanos hay otras miles de cosas que afectan y por eso esos estudios que les conté del mantener constante la proteína en realidad son muy criticados porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? Si no, los humanos seríamos también todos fit, o sea, que si sabemos exactamente qué comer, ¿no? Nadie comería cosas que no se tienen que comer. Entonces ahí sí es más debatido el asunto. Yo tengo un registro en un parque nacional donde los calayás comían las paredes, diríamos, de unas de las casas que las pintaban con cal, o venían también algunos ungulados, diríamos, también a comer esa parte que es como algo de geofagia, diríamos. Ajá, exacto. Sí, como un dato, no sé, que venía todo el grupo, la tropa, a comer esa parte. O sea, que eso también es algo que les llamaba mucho la atención. Sí, sí, seguramente eso pasa mucho en muchos tipos de animales, ¿no? Entonces, eso seguramente es regulado de alguna manera. Puede ser como aprendido también algunas cuestiones de las fuentes de alimento. Eso seguramente, pero tal vez el momento en que hacerlo, pues sí tienes que responder a algún estímulo interno, porque a lo mejor si lo aprendieron, si no podrían decidir que lo comen constantemente, ¿no? Como parte de su dieta, mientras que a lo mejor es nada más en ciertos momentos. Pero sí, también el aprendizaje obviamente juega un papel fundamental en todas estas cuestiones, ¿no? Y está registrado también, tengo entendido, en muchos loros del Amazonas el consumo de arcilla, ¿verdad? Para contrarrestar los tóxicos de las frutas y demás que comen. Sí, sí, exacto. Sí, entonces esas son cosas como fisiológicas, ¿no? Que responden a ciertas necesidades y a lo mejor entre especies sí puede haber ciertas diferencias que a lo mejor, como les decía, por ejemplo, nos dimos cuenta que entre dos especies de colibríes había esa diferencia le dimos exactamente lo mismo, pero no es que comieron lo mismo. Entonces, a lo mejor también algunas generalizaciones que se saben acerca de otras aves o otros animales, en realidad sí habría que estudiarlas mejores, porque a nivel fisiológico, a pesar de que uno puede decir, bueno, la fisiología de los colibríes es toda igual, ¿no? Todo tiene las mismas necesidades, ¿eh? Pero en realidad sí se pueden observar diferencias también entre especies del mismo género, por ejemplo, o algo así.
Buenísimo, muchas gracias. Sí, nada. Bueno, vamos terminando, son las 4 de la tarde acá, la hora de comer medialunas con churros. Bueno, ahora voy a parar la... Nico tiene un montón de señales que parar están diciendo, la grabación. tenés que almorzar. Exacto. Espera, te agradezco, Nico, por la charla. Voy a parar la grabación. Ah, sí.